Aleluya. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el verso 12. Solamente el verso 12. Es quizás un texto muy conocido para muchos de nosotros. Y vamos a aprender cosas interesantes en esta hora. ¿Cuántos aquí lo creen? Amén. Aleluya. San Mateo capítulo 24, verso número 12. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Todo lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Me gustaría leerlo por primera ocasión y posteriormente ustedes también lo leen, y una tercera ocasión todos vamos a leerlo juntos, ¿vale? Así es que esta palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mateo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ahora ustedes? Todos juntos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Apóyenme 30 segundos con una breve oración en esta hora. Padre, damos gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor, y porque nos das la oportunidad, Padre, de estar aquí en este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte, pero también para poder aprender un poco más, Señor, de lo que tu palabra nos habla acerca de estos últimos tiempos, bendito Dios. Te damos gracias, te adoramos y te bendecimos, Señor. Pedimos que abras el entendimiento de cada uno de las personas de tu pueblo, Señor, que estamos en esta hora, Señor. Te damos gracias, adoramos y bendecimos tu hermoso nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse, mi hermano. Aleluya. Bien, como comentaba nuestro hermano Chavita, pues estamos tratando este mes con los varones, precisamente esta serie titulada La Iglesia en los Últimos Tiempos, ¿vale? Y esta es una segunda parte que tenemos, que hemos elegido para poder compartir junto con todos y cada uno de ustedes. En realidad no traigo un tema en específico que digamos, este es el título de mi mensaje. En ocasiones sí colocamos algún tema, pero esta ocasión quiero dejarlo abierto. Usted puede colocarle el tema que desee a este mensaje, ¿vale? Bien, yo meditaba algunas cositas con respecto a esto, mis amados. Y en realidad me daba cuenta de algunos aspectos como los que algunos de ustedes comenzaron a comentar en su momento cuando nuestro hermano Chavita comenzó a preguntar acerca de cómo es la iglesia en estos últimos tiempos, o algunos conceptos que podemos ver, que podemos notar o que sabemos en la forma en la que está viviendo hoy en día la iglesia. Y en realidad son tan acertados todos y cada uno de los conceptos, de las características que acaban de dar algunos de ustedes, porque en realidad nos damos cuenta de que hoy en día existe tanta apatía en muchos de nosotros, lamentablemente, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Decían por ese lado, existe una iglesia religiosa, tal vez, claro que sí. Existe una iglesia apóstata también, quizás, claro que sí. Y podemos ir enumerando muchísimas otras cosas, muchísimas otras características de lo que hoy en día estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y otras características como por ejemplo podemos tener quizás una iglesia atemorizada, una iglesia con miedo ante la situación, ante la circunstancia, ante las adversidades. Podemos darnos cuenta de una iglesia que, vive preocupada. En ocasiones comúnmente decimos con el Jesús en la boca, ¿verdad? Vive preocupada, qué va a comer, qué va a vestir, qué va a hacer, qué va a suceder. Vive preocupada por los hijos, preocupada por los niños, preocupada por la escuela, preocupada por la educación, preocupada por tantas cosas. Y no es malo preocuparse, no estoy diciendo que es malo, claro que es parte de nuestra vida, pero más sin en cambio, si usted y yo aprendemos a descansar en Dios y esperar en Dios, y aprendemos a estar completamente sumergidos en lo que Dios ha preparado para nuestras vidas en ese tiempo,
no importa lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, la iglesia estará viviendo confiada, segura, la iglesia tendrá paz, la iglesia tendrá plena seguridad y plena confianza de que su Redentor vive y de que un día le levantará del polvo, como anuncia el hombre de Dios llamado Job. Amén. Y yo trataba de comparar algunas cosas o algunas características de lo que estamos comentando y de lo que se comentó hace un momentito entre ustedes, y veía algunas pequeñas comparaciones de cómo es la iglesia hoy en día y cuál fue la iglesia que fue fundamentada originalmente en un principio cuando Jesús vino a esta tierra. Vemos que Jesús llama a 12 personajes, ¿verdad? Los prepara, los capacita. Uno de ellos pues era el hijo de perdición, lamentablemente, y pues bueno, tuvo un final no muy feliz, que digamos, más bien un final nada feliz. Pero nos damos cuenta de que a fin de cuentas a las personas a las cuales Jesús llamó en un tiempo, las prepara y las capacita. ¿Para qué? Para ejercer una misión. Les da una visión, les da un propósito y les da una misión a desempeñar en ese mundo, en esa tierra. Y la misión la vemos prácticamente en lo que nosotros comúnmente conocemos como la Gran Comisión, de ir, salir, predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, hablar el mensaje del Evangelio, hablar el mensaje de la cruz, hablar el mensaje de salvación, dar buenas nuevas de salvación a los pobres, dar libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, y bueno, entre tantas cosas, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, dar libertad a los presos que se encuentran en cautiverio, y bueno, tantas cosas que son parte de la gran comisión que Jesús establece en la iglesia primitiva. Pero vemos de que parte fundamental y esencial para que la iglesia llevara a cabo su misión, su visión y su propósito en esta tierra, fue parte fundamental que tuvo que ver la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús les habla y les dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos encontramos precisamente en Hechos capítulo 2 a una iglesia conformada con 120 personas ahí reunidas. Vemos a una iglesia empoderada, llena del poder del Espíritu Santo. Vemos una iglesia llena de la unción. Vemos una iglesia que se comienza a levantar bajo el poder, la unción, la gloria del Espíritu Santo. Y en medio de la situación adversa que ellos comenzaron a vivir, que ellos comenzaron a experimentar, en lugar de detenerse, empujaban para el frente. En lugar de atemorizarse, le salían al frente. En los primeros capítulos de Hechos, creo que son el capítulo 4 o 5, si no mal recuerdo, en una ocasión por ahí habían apresado a Pedro por haber levantado a un hombre, un paralítico que estaba sentado a la orilla de la puerta cuando ellos iban entrando al templo en la hora de la oración. Eso lo vemos en Hechos 3, pero en Hechos 4 comenzamos a ver de que los apresaron a los discípulos, a los apóstoles, prácticamente hacen concilio, ven la situación, qué era lo que iba a suceder con ellos. Finalmente los dejan libres, pero más en cambio los amenazan, diciéndoles que no tenían que hablar más en el nombre de Jesús, del cual ellos hablaban y predicaban. Una señal gloriosa había sido manifiesta entre el pueblo, un hombre paralítico de muchos años ahí, y la gente no podía negar eso. Y la gente no podía ocultar el milagroso increíble que había sucedido en aquella ocasión, en ese momento.
Y es por esa razón que la gente los deja libres, pero con esa condición de que no hablaran más en el nombre de Jesús. Llegan los discípulos donde estaban los demás reunidos y comienzan a platicar entre ellos qué era lo que había sucedido, qué era la situación que estaban viviendo y las amenazas que la gente estaba conspirando en contra de ellos. Y más sin en cambio, en medio de eso, la palabra nos enseña que comienzan a orar y comienzan a clamar y comienzan a decir: mira, Señor, mira, estas son sus amenazas, este es el problema, esta es la situación, esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Y ¿sabes qué? Concede en medio de esto que estamos pasando hoy en día, concede a tus siervos que hablen con poder, con autoridad, con denuedo de tu Santo Espíritu. Mientras haces señales moviendo tu mano poderosa, concede a tus siervos hablar con denuedo tu palabra. Porque no podemos, dijeron ellos, dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Gloria a Dios. Ellos no podían callar las maravillas de Jesús. Ellos no podían darse por vencidos a la primera. Ellos no podían atemorizarse y meterse en sus casas. Ellos no podían, estar amedrentados ante la situación que se les estaba presentando. Humanamente sintieron el pavor quizás. Humanamente sintieron el temor quizás, claro que sí, porque no dejaron de ser humanos como cualquiera de nosotros. Eran personas que sentían también el dolor, personas que sentían también la angustia, personas que en un momento sintieron la persecución, pero más en cambio en medio de ello fueron personas capaces de tomar la situación de frente. Bendito sea el Señor. Aleluya. Sin atemorizarse, sin amedrentarse a fin de cuentas, simplemente diciendo: pues Señor, si tú nos has llamado con un propósito adelante, no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado de parte tuya. No podemos callar, vamos a seguir hablando, vamos a seguir predicando. La gente quiere que no hablemos más en tu nombre, pero es lo que tú nos has mandado a hacer y nos has encomendado en este tiempo, y no podemos callar las maravillas que tú has hecho entre nosotros. Y vemos una iglesia aferrada y arrebatada. Pero ¿cuál era la clave de su aferramiento y de la violencia increíble que ellos tenían para poder arrebatar el reino de los cielos? ¿Cuál era la clave de ellos? Simplemente era una iglesia sumergida en oración y en ayuno, buscando la presencia de Dios. Una iglesia sumergida en oración y en ayuno, en la presencia de Dios, déjame decirte que será una iglesia victoriosa. Una iglesia sumergida bajo la unción del Espíritu Santo, metida en oración, buscando a Dios, buscando la revelación, buscando el propósito de Dios para su vida. Será una iglesia victoriosa, será una iglesia que avanzará de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No será una iglesia que le tenga miedo a una enfermedad, no. No será una iglesia que le tenga miedo a un endemoniado, a un demonio, no, a un principado, a una potestad, a una hueste espiritual de maldad, no. Una iglesia sumergida en oración, en intimidad, en la presencia de Dios, será una iglesia violenta en ese tiempo. Y sabes, en ocasiones voy a centrarme un poquito más en el texto que leímos al comenzar. En ocasiones me ha tocado escuchar gente que lee este pasaje y dice: bueno, es que estaba anunciado, estaba profetizado de que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos de nosotros se iba a enfriar, y lo estamos viendo. Claro que sí. Y en ocasiones caemos en un conformismo, solamente viendo superficialmente la palabra de Dios de esa manera, diciendo: bueno, pues ya estaba anunciado, estaba profetizado, pues qué más da, ¿no? Ya estoy más
congelado con un témpano de hielo, pues ¿qué más da? Se multiplicó la maldad y pues me tocaba y me congelé, me enfrié. No, sabes, ahí tengo una clave de esto. Toda palabra profética que nosotros vemos a través de la Biblia, porque esta es una palabra profética para esos tiempos y dicha por mismo Jesús. Toda palabra profética anunciada para nuestras vidas trae una advertencia. Es una señal de alerta para nuestras vidas. En otras palabras, te lo voy a parafrasear. De alguna forma Jesús estaba dándole a entender a sus discípulos: hey, si ustedes no se ponen alerta, si ustedes no se mantienen sumergidos en la oración, en la búsqueda, en el ayuno, se va a multiplicar la maldad, y entonces la maldad va a venir a sofocar el fuego, la unción, la pasión que hoy en día existe en ustedes. Es una alerta solamente. La maldad se está multiplicando, claro que sí. Pero es solamente una alerta que Jesús nos suelta para nuestras vidas. Y no podemos conformarnos solamente a caer precisamente en ese estado de confort, de decir, pero bueno, la Biblia dice esto, ya estuvo anunciado de que se va a multiplicar la maldad, y solamente conformarnos a eso, pensando que ya estaba escrito. Y claro que sí estaba escrito, pero estaba escrito con un propósito, para darnos una señal de alerta, para darnos un pequeño foco preventivo ahí de qué es lo que puede suceder en nosotros si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Y hoy en día lo que la iglesia necesita aprender a hacer y a practicar en su vida es de que no podemos permitir, mis amados, de que la maldad venga a sofocar la pasión, el amor, el fuego, la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque se multiplica la maldad, el fuego se apaga, el fuego se comienza a sofocar, y automáticamente comenzamos a notar una iglesia apática, una iglesia fría, una iglesia religiosa, una iglesia insensible a la presencia de Dios, una iglesia insensible ante la situación que están viviendo otras familias, o ante la situación que está viviendo su vecino, su vecina. Eso es lo que sucede cuando nos encontramos una iglesia fría, una iglesia totalmente apática en los últimos tiempos. Pero déjame decirte, mi amado, de que no todo está perdido. No todo está perdido. Creo que esta tarde precisamente el Señor quiere venir a desafiar nuestra vida para que comencemos una vez más a reactivar esa llama. Que comencemos una vez más a reactivar ese fuego, que comencemos a reactivar una vez más esa pasión, que comencemos a reactivar otra vez más el sumergirnos en su presencia. Y es así como vamos a ver maravillas de Dios. Y es así que no le vamos a tener miedo a una enfermedad, a una pandemia. Y es así que no le vamos a tener miedo a un demonio, un principado, una potestad que se venga a nuestra contra. Y es así que no le vamos a tener miedo a la persecución que se venga el día de mañana sobre nuestras vidas. Y es así que no vamos a ser capaces de negar que un día creímos en Jesús, porque lamentablemente a causa de la frialdad de muchos serán capaces de negar a Jesús en medio de la persecución. Gloria a Dios. Te darán a escoger, lamentablemente, entre tu vida o negar a Jesús. Te perdonarán la vida si niegas a Jesús. Una iglesia apasionada, metida en el fuego, Gloria a Dios. llevará el nombre de Jesús en su boca hasta el último segundo de su muerte. Hasta el último segundo de su muerte. Llevará a Jesús en su boca, porque no puede callar lo que ha visto y lo que
peculiar que fue llamada con un propósito. Una iglesia sumergida en el fuego, en la unción del Espíritu Santo, será una iglesia victoriosa, poderosa. Será una iglesia que no le tendrá miedo a nada, ni al mismo infierno que se levante en contra. Y quizá usted me dirá, bueno, pero es que los apóstoles pues vivieron en otro tiempo, era otra época, esta es otra época, es otro tiempo. Y en ocasiones nos encontramos con esos pensamientos también. Es que era otra época, eran otras costumbres. Ahorita tenemos otra época, tenemos otras costumbres, tenemos algo diferente. Ellos vivían de una manera diferente también, pero déjame decirte que a pesar de vivir épocas diferentes, también los apóstoles y discípulos vieron cosas terribles en sus vidas. También eran tiempos peligrosos como los estamos viviendo hoy en día. Tiempos peligrosos para ellos, tiempos amenazantes para la iglesia. Y más sin en cambio, a través del libro de los Hechos nos damos cuenta de la característica esencial de la iglesia principal que Jesús estableció en la tierra, la iglesia primitiva. Nos damos cuenta de esa iglesia victoriosa en medio de los tiempos difíciles que les tocó vivir, en medio de la angustia, en medio de la persecución, salían victoriosos. Pero ¿sabes cuál era otra clave importante para ellos vivir en victoria? La unidad. La unidad. Hemos escuchado comúnmente por ahí, ¿verdad? Ese dicho que dice, la unión hace la fuerza. Gloria a Dios. La unión hace la fuerza, mi amado. ¿Cómo podemos ser hoy en día o cómo pretendemos ser una iglesia victoriosa si entre nosotros suele haber pleitos, suele haber riñas, suele haber contiendas, suele haber diferentes disensiones entre pensamientos y tantas cosas que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo pretendemos ver la gloria de Dios y que Dios nos entregue grandes victorias si no hemos aprendido a vivir en unidad? Aquella iglesia simplemente se mantenía unida en oración, unida en la presencia de Dios. El apóstol San Pedro en una ocasión se encontraba preso, le habían puesto, creo que eran 4 guardias, no recuerdo bien, 4 guardias, 4 grupos de guardias, y ahí estaba metido el apóstol San Pedro. Y más sin en cambio nos damos cuenta, la Biblia nos enseña de que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él. No se conformaron a decir, bueno, pues ya le tocaba, ya le tocó a Pedrito y pues ni modo, no, ahora vemos nosotros todos los demás a ver qué sigue o a ver qué procede en nuestras vidas. No era una iglesia que se conformaba. Era una iglesia que mientras más se acrecentaba la persecución, más se aferraban a la unidad, más se aferraban a la oración, más se aferraban al Espíritu Santo, más se aferraban a buscar a Dios, más se aferraban a mantener la llama, la pasión encendida en sus vidas. Y no fueron capaces de decir, pues bueno, Jesús, recuerdo que un día nos dijo que pues la maldad se iba a aumentar y el amor de muchos se iba a enfriar, y ¿sabes qué? Pedro, pues lamentablemente nos tocó también. La maldad comenzó a sofocar el fuego que había entre nosotros. Y cada quien comenzó a salir por su lado, y cada quien se comenzó a dividir, y cada quien se comenzó a ir a su trinchera, a su casa, sin importarle lo que pasara, lo que sucediera con el otro. No, era una iglesia que se mantenía en el fuego de Dios, unida, apasionada, apasionada, sumergida en el fuego del Espíritu Santo, buscando el rostro de su Dios.
Y ahí te va algo bien importante, mi amado. Sin tiempos difíciles, déjame decirte que la iglesia no tendría la importancia que tiene. Sin tiempos difíciles, la iglesia no tendría la importancia que debería tener. Creo que no me entendió muy bien. Sin tiempos difíciles, la iglesia no tendría hoy en día la importancia que debería tener. Es necesario que en medio de las tinieblas exista la luz para poder resplandecer. Creo que ya me entendió mejor, ¿verdad? Es necesario que en medio de las tinieblas exista la luz para poder resplandecer. Jesús habló claramente que nosotros somos la luz del mundo. Sin adversidades, sin tinieblas, sin oscuridad, dígame usted, ¿qué papel estaríamos jugando nosotros hoy en día? Para mí no tendría sentido. Para mí, para el hermano Gus, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque cuando tienes luchas, cuando tienes pruebas, cuando tienes adversidades, es cuando puedes ver el brazo poderoso de Dios obrando a tu favor. Cuando tienes cosas que atentan en contra de tu vida y te atreves a buscar el rostro de Dios, ves cómo Dios comienza a mover su mano poderosa y te comienza a favorecer y te comienza a bendecir. Los médicos no existirían si no existieran las enfermedades. Jesús no hubiese venido al mundo si no hubiésemos necesitado de salvación, de perdón, de sanidad, de liberación. La iglesia hoy en día no existiera si no existiera el pecado y la maldad todavía. ¿Me está entendiendo? Esa es la iglesia que Jesús quiere levantar en los últimos tiempos. Una iglesia que entienda su propósito, que entienda su misión, que entienda su visión, que entienda para qué, el por qué razón está en esta tierra, que le agarre sabor a las luchas, que le agarre sabor a los problemas, que le agarre sabor a las adversidades, que le agarre sabor a las leyes que están legislando hoy en día nuestro gobierno y que atentan en contra de nuestra familia. Así vamos a poder agarrarle sabor y sentido al propósito por el cual estamos en esta tierra. Porque en medio de todo eso vamos a poder resplandecer. En medio de todo eso vamos a poder ver la gloria de Dios. En medio de todo eso vamos a poder ver la esencia de Dios obrando a favor de su pueblo, de su iglesia, hoy en día, en ese tiempo. Si no hubiese existido un faraón, no hubiese existido un Moisés libertador para sacar a su pueblo adelante. Sencillo. Así de simple. Isaías, en su capítulo 6, nos habla de algo tan impresionante que comienza a tener una visión y habla que ve el trono de Dios alto y sublime, seres angelicales ahí volando a su alrededor, las faldas de Dios caían y llenaban el templo, y una visión hermosa, maravillosa, poderosa. Pero comienza diciendo que en el año que murió el rey Usías, miré yo al Señor. Y déjame decirte que el año en el que muere ese rey llamado Usías fue un año de crisis nacional. Fue un año de crisis nacional. La gente estaba padeciendo una oscuridad a nivel nacional impresionante, fuerte, increíble. En medio de la crisis nacional que estaban viviendo, en medio de la problemática, en medio de la oscuridad que comenzaba a cubrir toda la tierra en aquel entonces, en medio de ello fue que el Señor le abre una visión a Isaías y comienza a ver los cielos abiertos y ve esa visión de Dios marcándole un
qué Isaías tenía que estar en la tierra en ese tiempo, en esa época, en ese momento. Déjame decirte que los momentos de crisis, los momentos de enfermedad, los momentos de angustia son aquellos que nos pueden abrir los cielos a favor en este tiempo. Podemos ver a Dios obrando a favor de su pueblo. Gracias a Dios. E Isaías, no conformándose solamente con que el Señor le había llamado, más adelante hay unos capítulos impresionantes que me encantan demasiado. Isaías 60, Isaías 61, y comienzan a hablar, precisamente Isaías le habla al corazón del pueblo, diciéndole: hey, levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Aunque tinieblas y oscuridad cubran la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Ese es el Dios que me habla esta Biblia. Ese es el Dios que me habla esta Biblia. Que en medio de la crisis puedo ver los cielos abiertos. En medio de una pandemia prácticamente a nivel mundial, puedo ver cielos abiertos y puedo ver su trono y puedo verlo a Él diciéndome: te tengo ahí con un propósito. Levántate y resplandece. Tu luz ha venido sobre ti. Levántate, este es tu tiempo, este es tu momento. Esa es la iglesia que Jesús desea ver en este tiempo. Una iglesia que aprenda a vivir aún en medio de la oscuridad, que aprenda a vivir con cielos abiertos. Cielos favoreciendo nuestra nación. Aunque las tinieblas andan rondando a nuestro alrededor, que podamos ver su luz, su gloria resplandeciendo en nuestras vidas. Aleluya. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Yo no sé si puedes entender la magnitud de esa palabra profética. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Aunque tinieblas y oscuridad cubran la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Puedes dar ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Aleluya. Y quiero invitarlos que se pongan sobre sus pies. ¿Y qué le parece? No estaba preparado, pero ¿qué le parece? Cantamos ese canto, el de Levántate y resplandece, de nuestro amigo Marco Barrientos. Póngase sobre sus pies, vamos. Crea esta palabra, crea este canto profético para su vida, porque ha llegado su luz. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Serás una iglesia victoriosa metida en el fuego de Dios. Será una iglesia victoriosa metida en el fuego de Dios. Mira, los medios de comunicación nos bombardean tanto, trayendo temor a las vidas de las familias, con todo lo que está sucediendo a nivel mundial. Pero tú y yo como iglesia podemos contrarrestar todo eso y poder comenzar a bombardear con mensajes de salvación, con mensajes de bendición, con mensajes de esperanza para la gente, porque a eso fuimos llamados. Las malas noticias usted se las puede dejar a los medios de comunicación. El Señor a usted, a través de este libro precioso, le entregó a hablar buenas noticias. Creo que no me he entendido. Las malas noticias puede dejárselas a los medios de comunicación, porque creo que lo saben hacer muy bien. Pero las buenas noticias el Señor se las ha dejado y delegado a su iglesia en ese tiempo. Levántate, iglesia. Este es su tiempo, este es tu momento. Hay gloria de Dios sobre ti. ¿Por qué no levantas tus manos? Vamos. Levanta tus manos, levanta tus manos. Cierra tus ojos. Hay gloria de Dios sobre esta casa en esta hora.
nunca se apagará. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, quien te da seguridad. Eres fuerte en mí. Aleluya. Un sonido nunca oído, un estruendo celestial. Su gracia está por
victoriosa en estos últimos tiempos, Dios. Una iglesia que no tenga temor a hablar tu nombre. Una iglesia que no tenga temor a poner manos sobre los enfermos. Una iglesia victoriosa en estos últimos tiempos es lo que necesitamos, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le das otra ofrenda fuerte de palmas al Señor? Aleluya.